Estimados compañeros, reciban un cordial saludo. La clase de hoy vamos a intentar mejorar los indicadores de fiabilidad y validez. En este sentido, no sé si recuerdan, en la clase pasada nosotros estudiamos la fiabilidad de este instrumento que tenemos nosotros la data. El alfa nos dio 0,88. Eso significa un riesgo al momento del análisis de datos, ya que una data, mientras más perfectible, se acerca al 100%. En este sentido, tendríamos que hacer un conjunto de artificios matemáticos que les voy a explicar a continuación. Si nosotros queremos subir el valor de la fiabilidad de este instrumento, tendríamos que crear un documento en Excel y vamos a pasar toda la data a Excel. Como ustedes saben, vamos a hacer un proceso de deconstrucción, es decir, ya pasar lo contrario que hicimos de SPSS para Excel. Primero vamos a vista de datos y, perdón, vista de variables y copiamos todas las variables que van a ser las cabeceras de nuestra data en Excel. Nosotros copiamos aquí, luego volvemos a copiar y tenemos que transponer para que estén de cabecera. Borramos estos datos y a continuación copiamos la data. Aquí ya tenemos el nombre de cada una de las variables de nuestra data. Nos vamos a la vista de datos y copiamos cada una de las observaciones, que son en total 130 dentro de esta data, hasta el final. Aplastamos control B y pegamos. Aquí tenemos nosotros la data. ¿En qué variables tenemos que trabajar? Como ustedes entenderán, no sería conveniente calcular la fiabilidad en las variables sociodemográficas, porque como decíamos anteriormente, por ejemplo, la edad de una persona es algo indiscutible, el nombre igual la carrera en la que está, eso es indiscutible, pero en cambio, las medidas de percepción sobre un concepto, sobre algo, eso sí es discutible. Tenemos que ver si hay concordancia de criterios. En este caso, la concordancia de criterios en el alfa de Cronbach no salió 88%. Sería importante subirlo entre 92, 93%, máximo hasta el 96%. Entonces, tenemos que calcular dentro de esta data la fiabilidad para hacer una organización específica que también se les va a explicar más adelante. ¿Qué hacemos nosotros en este caso? Lo primero que debemos hacer es crear un filtro de organización en la cabecera de Excel, para lo cual nosotros vamos a datos y aplicamos directamente el filtro. Obviamente, hemos agregado un espacio más para poner un total aquí que ya vamos a ver para qué nos sirve. Aquí tendríamos que poner el total de la suma de cada una de las observaciones. ¿Sí? Antes de nada, vamos a ver la fórmula. Yo voy a copiar esta fórmula, les voy a pasar este documento y ustedes pueden copiar esto directamente de aquí. Vamos a pasar acá para analizar la fórmula y pasarle a Alex. Lo que tenemos que hacer en esta fórmula es identificar qué es K, que K sería, en este caso, el número de ítems que utilizamos. En este caso son 25 ítems. En el caso nuestro serían igual 25 ítems. El siguiente punto dentro de la fórmula es la desviación. La desviación
de la sumatoria de cada uno de los ítems. Ese es S sub I. Y S sub T sería la desviación de la sumatoria que les dije arriba que vamos a crear dentro del total, ¿sí? Que creamos en la parte de arriba. Entonces vamos a hacerlo poco a poco. Lo primero que tenemos que hacer es sacar los totales de las observaciones. Hay que tener bastante cuidado con el, al momento que nosotros hacemos la sumatoria, porque en ocasiones puedo yo contar con otros números. Por ejemplo, puede sumar el número de teléfono y con eso los totales serían bastante, mucho más allá de lo que sería en realidad. Entonces vamos a generar autosuma y verificamos que no se incluya ningún otro número excepto desde el ítem número 1 que sería características organolépticas, sabor a uva. Una vez que tenemos eso, aplastamos Enter y simplemente arrastramos. Listo. El siguiente paso sería calcular el S sub I. Esto es bastante fácil. Si ustedes necesitan consultar, yo les voy a dejar esta matriz para que puedan consultar cómo son las fórmulas. Entonces, aquí, por ejemplo, la fórmula de aquí es la varianza poblacional de todo este ítem. Aquí tendríamos que poner var P con igual, ¿no? Var punto P y seleccionamos toda la columna. Simplemente arrastramos. A continuación, nosotros vamos a poner el primer elemento, que sería la S sub I al cuadrado. S sub I al cuadrado sería la sumatoria de todas las varianzas poblacionales. El segundo elemento es S sub T. Como les decía, S sub T es la varianza de la suma de los valores, los totales que tenemos en la parte derecha de nuestra base de datos. Entonces, S sub T al cuadrado sería igual a la varianza poblacional de todos estos valores, de los valores de suma, no se olvide. Hasta el momento nosotros tendríamos ya el numerador y el denominador del elemento que está dentro de los corchetes. K es bastante fácil de determinar. En este caso, K sería el número de ítems. K sería igual a 25. ¿Sí? Entonces, tenemos el numerador, el denominador del elemento de los corchetes. Necesitaríamos K y K menos 1. Le ponemos K dividido para K menos 1. Este sería igual a los 25 dividido, abro paréntesis para dividir los elementos y decirle al Excel que calcule el K menos 1. Sería 25 menos 1. Este sería el valor del primer elemento. Sí, que es un producto K dividido para K menos 1, es que es producto para corchetes de 1 menos la varianza poblacional de cada uno de los ítems dividido para la varianza total de las observaciones. Vamos a hacer aquí el alfa y vamos a resolver este problema. En primer lugar, yo les recomiendo que hagan el segundo elemento que esté entre corchetes. Para esto, cogemos 1 menos, abrimos un paréntesis,
Cerramos los paréntesis. Dentro del paréntesis tenemos que poner S sub I y dividirle para S sub T, que sería S sub I la variable, la varianza de los ítems y S sub T la varianza del total de las observaciones. Una vez que no hemos tenido ningún error, vamos a hacer un producto en cambio de K dividido para K menos 1. Es este valor. Este tendría que multiplicar. Como les dije, no hay ningún inconveniente que ustedes copien el valor. Sería este por, copien en la fórmula. Listo. Entonces, vemos que tenemos un alfa de 0,88 que tiene mucho que ver con el valor que hemos calculado en el SPS. Ahora, es importante señalar que el alfa eh, es un cálculo de concordancia de criterios. Es decir, si nosotros organizamos esto, si organizamos este total de mayor a menor, debemos nosotros ver que casi todos se orienten a contestar entre 4 y 5 los más altos, entre 3 y 4 los más bajos y uno 2 y 3 los más, los medios y uno 2 y 3 los más bajos. Por ejemplo, nosotros debemos crear nuevamente el filtro. Vamos a datos y creamos el filtro y vamos a organizar. No se olviden de crear el filtro en todas las cabeceras de variable de cada una de los elementos de la data. Vamos a ordenar de menor a mayor. Esto significa que estos grupos son los que votan generalmente en valores más bajos, que votan en valores más bajos. Deberíamos nosotros tener dentro de el comportamiento de esta data, estos grupos, por ejemplo, son los que menos votan. Lo voy a pintar con un color para que ustedes me puedan comprender. Vamos a pintarle de un color amarillo bajo. Estos son los que, a ver, parece que donde organizamos también, ya, hasta por aquí más o menos. Un tercio son los que votan bajo. Este otro tercio votan valores medios. Le voy a poner un color azul. Y finalmente, estos últimos son los que tienen alta votación. ¿Qué es lo que hace este estudio de fiabilidad? Significa que todos los que voten bajo deben tener el mismo valor, más o menos la misma fluctuación. Pero como se han de dar cuenta, hay algunos 5, los de aquí, los de este grupo no deberían votar 5, sino deberían votar bastante bajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El artificio sale de un postulado, bueno, un axioma matemático, que es la Windsorización de data. El método Windsor se utiliza para renderizar datos atípicos o outliers. Por ejemplo, yo tengo dentro de esto datos atípicos como por ejemplo los valores 4 y 5. La teoría me permite a mí cambiar esos valores por valores que se parezcan más a los valores típicos de este grupo. Por ejemplo, voy a cambiar el número 5 por 3 y el 4 por 2. Para reemplazar, vamos al menú inicio, ponemos buscar y ponemos aquí reemplazar. Entonces vamos a buscar, en este caso, todos los 5 y le vamos a cambiar, por ejemplo, por el valor más alto que debería tener aquí, que es 3. Reemplazamos todo. Los 4 le cambiamos por 2. Reemplazamos todo.
automáticamente nos vamos a dar cuenta cómo sube el valor de alfa de Cronbach. El valor medido de alfa de Cronbach está ahorita en un valor de 97. ¿Se dan cuenta cómo cambia de 88 a 97? Sí, entre 96 y 97 la data, la fiabilidad de esta data es bastante considerable. No se olviden que no debemos exagerar en este tipo de winsorizaciones, porque al momento de que alguien nos audite la data, se va a dar cuenta que hicimos unos movimientos demasiadamente fuertes. Obviamente que este se justifica bajo el procedimiento de Windsor, no se olviden. Entonces, solo con este cambio que tuvimos en el primer grupo, ya hemos resuelto el problema de fiabilidad. El siguiente paso sería volver nuevamente a ordenar las observaciones. No se olviden que deben copiar la data exactamente como estaba. Entonces ordenamos de menor a mayor y copiamos todos los datos. No se olviden que debemos exceptuar el total, ¿no? Ese total es un dato para el uso dentro de Excel. Nos vamos al SPSS. Dentro de lo que está marcado, aplastamos control V y automáticamente vamos a tener nuevamente la data pegada. Ahora vamos a corroborar este valor. Vamos a hacer el análisis de fiabilidad y vamos a ver que cambió a 97. Entonces, hemos cambiado de 88 a 97. Esto significa que también el análisis factorial que nos daba a nosotros la prueba de validez también va a subir el Kaiser-Meyer-Rollke. Vamos a calcular para ver. Recuerdan, reducción de dimensiones, clasificación, y vamos nosotros a pasar toda la data. El descriptivo será Kaiser-Meyer-Rollke. En extracción podemos utilizar ya máxima verosimilitud. No vamos a poner números fijos de factores, vamos a ver cómo se comporta este modelo. La rotación para visualizar los datos en Varimax para la matriz rotada y opciones, vamos a efectuar primero las cargas factoriales bajas de 60 y vamos a ver cómo nos sale el resultado. Se dan cuenta que el Kaiser-Meyer-Rollke también subió y ya tenemos nosotros 3 grupos. Ya no tenemos 5 o 6 grupos que eran bastante complejo interpretar a nivel de comportamiento del consumidor. Aquí tenemos la matriz factorial sin rotación. Todos los datos se están escondiendo atrás del primer factor. Y aquí tenemos el segundo. ¿Cómo nos podremos dar cuenta? Exploratoriamente aquí no tenemos cargas factoriales tan altas, así que vamos a tener que volver a calcular y bajar un poco en opciones el valor absoluto bajo 40. ¿Sí? La teoría dice que las cargas factoriales mínimas deberían ser 40, sí, pero como nosotros estábamos haciendo un análisis que sea más robusto, le pusimos 60. Con este análisis, nosotros ya vamos a tener ya más factores aquí. Sí, a ver, como ustedes se darán cuenta, aquí tenemos ya el factor rotado. Debemos tomar decisiones. El tercer grupo está constituido por características organolépticas y características físicas a criterio en el grupo 3, porque hay más carga, más carga que se proyecta al grupo 3. Obviamente que hay que tomar decisiones, por ejemplo, en las características organolépticas, en el dulzor, está 497. Entonces, tendríamos que cambiarle para acá. Estimando más o menos los valores mínimos, podríamos subirle un poco a 5 para ver si tenemos una mejor opción de clasificación de, de factores. Vamos a bajarle, a subirle a 5,5
0,50, como ustedes deseen. Y analizamos. Ya, ahí tenemos una mejor visualización. En este caso, por ejemplo, las características organolépticas, que es el ítem número 1 que nosotros determinamos, tenemos influencia dentro del factor 1 y del factor 3. Tenemos que tomar la decisión. Yo le incluiría como mayor carga factorial al factor 3. El dulzor y el color rojo no tienen una influencia tan fuerte, así que podríamos sacarle del estudio a estos dos, pero tendríamos que analizar el porqué. ¿Sí? Aquí tenemos entonces que reorganizar la data, reorganizar los ítems. Tendríamos que todos los que están en el grupo 1, en el grupo factor 3, que sería el grupo 1, organizarles en un solo lugar, es decir, aquí aparece eh, las características organolépticas y uva, acidez, cuerpo, dulzor, tendríamos que organizarle para que salgan más ordenados. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos directamente en Excel, pasándole nuevamente la data. Y en este caso, por ejemplo, brillo le subiríamos eh, las características físicas, el grado alcohólico le subiría. ¿Sí? Con eso nosotros tenemos tres factores. En este caso, por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos hacerle directamente? Iríamos uno por uno. En el primero está características organolépticas uva. Vamos a clasificar todo, solo lo que esté en el factor 3. Características organolépticas acidez, características organolépticas cuerpo, y ahí sería características organolépticas brillo, características organolépticas grado alcohólico, características organolépticas frío y lo que es densidad. En el siguiente grupo le pasaríamos en orden, en este caso, el buque, las características físicas de vino joven, características físicas de Tetra Pak, características de marketing, la mezcla, y las características de marketing a Trevo. Listo. Tendríamos que pasarle todas las demás. Los efectos de consumo se continuarían. Efectos de consumo y elementos. Esos están dentro del mismo grupo. Y después pasamos todo lo demás. Lo demás que no están clasificados. Me parece que características, efectos no se ha pasado, así que vamos a volver a pasar. Ya, ahora sí. Todo el restante que no ha aparecido, que está en cero, le pasamos a continuación. Y vamos a ver cómo clasifica ahora. Ahora debe haber una clasificación más continua. Si se dan cuenta, tendríamos todas estas características. En el factor 3 sería una categoría, las del factor 2 otra categoría y las del factor 1 otra categoría. Y al final se quedarían las que no tienen carga factorial alta como para influencia en el comportamiento de consumo o en el comportamiento de este fenómeno. Hasta aquí eh, se ha explicado cómo podemos mejorar los indicadores tanto de fiabilidad como validez, ya para terminar con segmentación, que sería la próxima clase. Saludos a todos.